Hola, bienvenidos una vez más a Las Joyas. Tenemos el tema, ¿cuál es? El tema del día de hoy es, ¿eres la nena de papá? ¿La nena de papá? Consentida. Consentida. O la que más agarró. Ya lo dije. La que más garroteada. Sí. Pues yo creo que la primera pregunta tendría que ser, ¿cómo fue su relación con su papá, no? ¿Cómo fue ese vínculo entre ustedes? Si hubo, pues eso, ¿no? De la nena de papá o qué cosa hubo ahí. No sé quién quiera. Sí, bueno, pues comúnmente o es muy popular el término de que las niñas son de papá y los niños son de mamá, ¿no? Entonces, en realidad en eso se va a centrar lo que es esta plática, ¿no? Que es que pues aquí pues las tres somos mujeres y a lo mejor la mayoría pensaría pues que somos niñas de papi y que el papi nos achechó y cosas así, ¿no? Pero cada una tiene su historia personal. En mi caso, bueno, desde lo que yo puedo recordar, sinceramente, porque tengo una memoria muy mala, no me funciona. Entonces, dice mi mamá, yo no sé, que de niña sí era como que consentida por mi papá. Sinceramente, yo no recuerdo. Mi mamá decía que mi papá cuando salía le gustaba llevarnos a mí y a mi hermano porque mi hermano y yo vamos casi de la mano, es más que parecemos cuatitos, pero no somos, ¿no? Entonces estábamos casi de la misma edad y dice que cuando él salía nos llevaba a los lugares a donde él iba. Mi papá era como que se iba a hacer sus traguitos así con unos amigos. Entonces mi mamá cuenta, ándale, mi mamá cuenta que nos llevaba porque nosotros los dos le llorábamos, dice mi mamá que le llorábamos y nos queríamos ir con él. Entonces, dice mi papá, porque ahí ya lo cuenta mi papá, que nos llevaba con un señor que era amigo de él y me sentaba a mí en la barrita del barcito donde llegaba mi papá, que pues no había mucha gente en realidad, ¿no? Y pues como era amigo del señor, pues yo digo que le permitía llevarnos y que me daba la botanita, que yo era bien dragona. Cuenta, esa es una de las pocas de verdad anécdotas que mi mamá y mi papá me contaron ya, pues ya que fui grande. Dice que yo comía el camaroncito, entonces yo no le daba guerra a mi papá y mi papá podía seguir ahí 1.000 horas. Mientras estaba con la botana. Mientras yo estaba con la botana, digo, al fin paisana también esa botanita me encantaba, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que de niña dice mi mamá que sí era como buscaba mucho a mi papá, aunque mi papá era un hombre que tenía un trabajo que le dificultaba la mayoría del tiempo estar con nosotros en cuestiones de activo, pues de jugar y cosas así, porque pues en su trabajo se desvelaba, trabajaba por guardia y pues cuando llegaba lo primero que decía mi mamá era dejen dormir a su papá, entonces sí. Dentro del tiempo que él tenía, se los dedicaba, les hacía un espacio también para estar con A ustedes. veces sí, yo te digo que yo no recuerdo mucho, pero parece que a mi hermano igual lo llevaba al campo de fútbol. Sinceramente no recuerdo, pero es porque mi memoria a mí me falla, sinceramente no sé. Pero ya de cuando yo ya empiezo a tener memoria, lo cierto es que no fui muy, Tú tienes como vagos recuerdos sí, nada más. pero no fui muy apegada a mi papá. O sea, yo competí la mayor parte del tiempo por la atención de mi mamá, porque hubo una situación ahí, mi mamá ya tenía una hija más grande, que es mi hermana mayor, entonces esa situación, el no ser del mismo papá y estar los tres bajo el mismo techo, creó una serie de conflictos de los cuales siento que nadie es responsable, son cosas que no se planean, pero se fueron dando, entonces llegó un punto en el que sí yo empecé a competir mucho por la atención de mi mamá. Entonces también yo como hija descuidé esa parte. Así es. ¿Por qué? Porque al yo ver que mi mamá era más atención hacia cierto lado, que hoy por hoy mi hermana lo ve de una manera, o sea, negativa, pero yo siendo niña lo veía diferente. Yo decía, bueno, todo para ella y todo para ella y yo qué. Y yo entonces... Inconscientemente Sí, tú hacías el reclamo de la atención y el tiempo sin saber, pues, lo que era, el por qué igual y tu mamá se inclinaba un poquito más por ella, ¿no? sí, no, y de hecho ya de grande vemos y pues ya uno ve Ya la realidad, entiendes también. exacto, ya tiene más conciencia. Que no se logra entender a ciertas edades. Sí, y entonces no fue como que en esa etapa de mi niñez y preadolescencia, no, la verdad es que
en esa etapa me alejé muchísimo de esa parte de entablar una Del relación con mi apego con papá. tu papá. Sí. Bueno, en mi caso, pues tengo con la familia de mi papá cosas o muy bonitas, porque eso creo que yo lo había comentado en uno de nuestros primeros videos, que mi papá terminaba la novela, o sea, son cosas que cuentan y yo todavía ni nacía, ¿no? Que mi papá decía, a ver, va terminando la novela y voy a anotar todos los nombres para escoger mi nombre, ¿no? Y ahí veían a mi papá y en las novelas. Ay, dicen que nada más veía el final y corría a mi papá para anotarlo y tenía su libreta. Entonces, mi papá, aparte que él es un hombre muy niñero, demasiado. Entonces, dicen que nazco yo y mi papá no quería ni despegarse de mí y él se tenía que ir a trabajar. Yo sí tengo recuerdos o sea, mi memoria como que sí agarró cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando mi papá iba al campo me hacía unos chongos, pero de esos que ahorita están los memes que hasta te estiran toda la cara. Y ella me llevaba, mi papá me peinaba, mi papá cocinaba, mi papá, o sea, hacía muchas cosas, igual y también por su trabajo, ¿no? Porque él se iba de casa mucho tiempo y cuando regresaba trataba él de compensar todo eso, pero sí nos consentía demasiado. Bueno, y no solamente a mí, bueno, es que también somos puras mujeres, solamente hay un varón, ¿no? Pero yo también tengo de que a mi hermano demasiado lo consentía, ¿eh? Pero era parejo, ahí sí no había como que tú esto, tú el otro, ahí Uno era más que todos. otro. Y también, y te digo que mi papá es un hombre muy niñero porque tengo, o casi la mayoría de mis vecinos, pues no tuvieron, no crecieron con la figura de paterna. Entonces mi papá decía, hey, hablaba todo. El papá de la cuadra. Ajá, decía, hey, vamos a comprar sabritas. Y de verdad que a todos nos compraba sabritas. Mi papá sabe hacer papalotes, los cubos, mariposa, y a todos nos pelaba la varilla y como que nos daba clases. Ahí en la casa que tenía mi papá había un corredor y todos los vecinos y las bendiciones, ahí estábamos. Llegaban. Ahí llegaban, o le compraba a mi papá, a mi hermano videojuegos, porque él era más de videojuegos. Sí, sí. Y, hey, chamaco, a tal hora vamos a jugar. Y todos dicen, no, ya préseselo, tú ya jugaste. Y uno, y uno, y uno. O sea, era como si mi papá tuviera, no sé, como 14 hijos, yo creo. Pero con todos era él Y no sé si él padeció para que él fuera así. La verdad, no entiendo esa parte. Recuerdo que me hizo una estufita como de lámina. O sea, yo todo ese proceso lo vi como lo estaba haciendo mi papá. Y de verdad una estufita, tenía unas florecitas así, o sea, fue tanto los detalles que yo me grabé esa estufa, porque era hasta morada con color aqua. Y le dibujó las florecitas, le hizo no, eso yo estaba encantada cuando mi papá me la dio. Ajá, salíamos de la escuela y era de, a ver, ¿qué dejaron de tarea? Y aquí porque vas a estudiar las tablas. Y en esta hoja blanca yo te voy a poner divisiones, multiplicaciones, para que esto y el otro. Y no, de verdad mi papá, hasta hoy yo digo que es un hombre increíble y como abuelo, ay no, es un moco, de verdad. O sea, de verdad, hasta hoy, mi papá, si yo no le digo dónde estoy o si no me ve, me llama, hija, ¿estás bien? Ay, ya no te puedo preguntar porque a veces yo le mal contesto, ¿no? Entonces me dice, es que me preocupo. El día de la inundación, por ejemplo, estaba platicando con mis vecinas y le dice a mi papá, ella es mi consentida. O sea, yo sé que pues dentro de todos yo soy la consentida. Oh, la nena de papá. Ajá, sé que soy la consentida por muchas cosas que ha hecho él. Por ejemplo, todos mis cumpleaños, él es el que se alborota por festejarme. Siempre me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Antes me preguntaba, ¿qué quieres? Yo le decía, no, carne asada, quiero mi pastel, sí, vamos a comprar. Y si no estaba él, me daba el dinero. Pero, o sea, siempre me ha festejado mi cumpleaños. Recuerdo cuando yo estaba embarazada, yo no vivía aquí. Mi papá me fue a ver, o sea, el día de mi cumpleaños me fue a ver hasta allá, un día antes fue. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Quieres ropa? Vamos a comprarte ropa. Y estaba yo con mi pancita. Y me compró mi papá como 10 batitas y todo, o sea, pero él siempre me ha buscado el día de mi cumpleaños, o sea, al modo que yo lo festeje, como que no pasa desapercibido. Y aparte, como todos somos de ese mes, o sea, como para él es bonito, pues no sé, comprar el pastel primero el de mi hermano, porque
tenemos ocupado todo ese mes, casi toda la familia. Entonces, como para él, yo creo que es bonito, Esa pues, parte. ajá, festejar el cumpleaños. Bueno, pues yo, por ejemplo, también tengo muy mala memoria de niña y en mi caso, por ejemplo, pues mi familia es, como normalmente ahorita se dice, disfuncional, ¿no? Mis papás se separaron cuando yo era muy niña y de ese núcleo familiar somos tres. Entonces, la verdad no me acuerdo. Yo sí me acuerdo haber sido muy, como que tengo mucho más de mi mamá, muchos recuerdos de mi mamá cuando en esa etapa, de hacerle berrinche, de llorarle, de como un poquito a lo mejor consentida por ella, ¿no? Quizá como era la más chica, también de esa parte no. Pero de ahí dentro de la ruptura familiar, pues nos tocó a nosotros irnos a vivir con mi papá, mi hermana la mayor, que era la que a lo mejor adoptó un papel como de madre, y mi hermano y yo que nos llevamos de diferencia un año. Y mi papá era una persona que trabajaba en un horario en las mañanas que nosotros pudiéramos estar a lo mejor con él, pues nosotros íbamos a la escuela. Lo que sí tengo súper presente, Chocaban la los verdad, tiempos. es que mi papá, no conozco, bueno, sí, ya hay otra persona, ¿verdad? Pero era un hombre muy responsable. O sea, yo algo que puedo decir de mi papá es que era un hombre muy responsable. En las mañanas él era el que nos llevaba a la escuela, que estaba, a lo mejor no era el papá que pendiente de las juntas y eso, pero sí era como de estar al pendiente de que no nos faltara nada. La verdad, como proveedor fue un papá muy responsable, siempre trató de darnos una buena educación, siempre como que nos visualizó de una manera como muy en grande. Quizá no era un papá expresivo, al menos con las mujeres, a lo mejor no tenía el tacto de cómo serlo, pero, pero sí puedo decir que fue alguien que trató de estar en el tiempo en el que estuvimos con él muy presente y que no nos faltara nada. Yo recuerdo que hasta la etapa de mi universidad mi papá trató siempre de darme la mejor parte de los estudios. A lo mejor yo fui un poco cabeza hueca en ese aspecto, pero él siempre buscó la manera de darnos como que esa herencia, ¿no? Ese legado que más que un... Que siempre te dicen, ¿no? Que lo mejor que yo te puedo dar. Sí, Del estudio, exactamente, el ¿no? estudio, ¿no? Entonces sí, él siempre buscaba la manera de como que de hacernos Motivarlos. que la mente nos brillara, pero realmente mi juventud fue tan difícil. Quizá cuando nunca he sido una persona quejosa y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me gusta de mí, pero sí pasé por muchas situaciones que a lo mejor esas fueron las que me fueron llevando a lo mejor a tomar malas decisiones en mi vida y las cuales no me arrepiento porque hoy por hoy estoy aquí. Pero mi papá no fue en ese aspecto irresponsable, ¿no? Solo que sí era, por ejemplo, que yo podía hacer comparativos a lo mejor con otros papás, otras relaciones, y sí el hecho de decir, ¿por qué él no es así? Por ejemplo, él era como muy limitante conmigo. O a mí, yo viví en esa etapa de entre la adolescencia y ¿qué es primero la pubertad? La pubertad. Entre la pubertad y la adolescencia yo viví un, como ¿cómo sería la palabra? O sea, era un desequilibrio porque mi hermano y yo que nos llevamos un año, mi hermano era permisible todo y yo era todo un no. En su momento entendí que quizá era por el miedo de que yo era mujer y que a lo mejor yo tenía más riesgos y que al final, como no les terminé de decir hace rato, mi papá trabajaba de 1 de la tarde hasta 9 de la noche, prácticamente ese tiempo nosotros estábamos solos, entonces era como que tú no salgas, pues que al final siempre tiene uno el temor de que como mujeres Te expones más. y en ese tiempo como que era más a la mujer. Ahorita hoy en día se puede decir que tanto el hombre como la mujer, o sea, los niños como las niñas tienen ese riesgo. Ajá, pero en ese tiempo como que era más hacia las niñas, ¿no? Entonces mi papá, yo me acuerdo en una ocasión, fíjate que los recuerdos que tengo muy marcados de él fueron a lo mejor no malos, pero sí en los que él se molestaba mucho conmigo. Me acuerdo que, pues como toda niña, o sea, yo me aburría de estar en la casa y tenía pues vecinitos cerca, ¿no? Entonces me acuerdo que en una ocasión una vecina me invitó a un circo
yo creo que de haber tenido yo como unos 12 años, y yo me di sola permiso, y como mi hermano nunca estaba en la casa, sí, entonces yo dije, no, pues sí, como a qué hora llegamos, no, pues llegamos como a las 8, no, pues mi papá llega a las 9, sin problema, ¿no? Inocentemente, pues, dices, pues estoy con mi vecina, ¿no? Cualquier cosa, pues la vecina. Y sí, pues la vecina, o sea, yo me fui con un extraño, ¿no? Y pues yo con ganas de salir. Entonces me voy con la vecina y todo el rollo. Y de verdad que nunca pregunté la hora, yo creo que en ese tiempo ni los relojes estaban tan de moda como ahora. Y si los estaban, yo ni me acordaba. No sé a qué hora llegamos, pero yo lo único que recuerdo, vivíamos nosotros en una privada y estaba mi papá parado en la privada porque era vecina, pero le estaba hablando de una vecina como a 2 cuadras. No era la de al lado. No era tan cercana a la vecina. No. Pero pues sí se conocían. O sea, realmente sí era. Entonces llegué y cuando vi la cara de mi papá, no, hombre, fue un miedo, porque hay algo que siempre he dicho, que yo a mi papá, más que respeto, era miedo. En ese tiempo era mucho miedo que yo le tenía a mi papá, tanto que me fui, ¿verdad? Pero de verdad, cuando yo le vi la cara a mi papá, su expresión fue así como de, no sé, ya me morí casi, o sea, como una niña o un adolescente, no sé cómo llamarlo en ese tiempo. Y sí, recuerdo que me dio una nalgada, y no me dolió la nalgada, sino el hecho de que él lo haya hecho, ¿no? Sí, porque si a lo mejor no era un papá cariñoso digamos que de lunes a viernes, mi papá no había fin de semana, la verdad, y eso se lo agradezco, que mi papá no nos llevara a algún lado. O sea, mi papá todos los fines de semana él tenía tiempo, que si íbamos a las albercas, que si íbamos a conocer algún pueblo, que si íbamos aquí, que si íbamos allá, y entonces en esos fines de semana que salíamos, mi papá se echaba las chelas. Claro que cuando ya traía 2, 3, 4 chelas encima, mi papá ya se ponía romántico y te besaba y te cantaba. O sea, le cambiaba, ya era Sí, cariñoso. entonces, claro que cuando pasa esa situación de que él de alguna manera me agredió contra mí, y yo sentí que el mundo se me venía encima porque a lo mejor sí le tenía miedo, pero no era una imagen de un papá golpeador o un papá abusador o algo así, O sea, no, te para impactó nada. simplemente la reacción que Sí, él tuvo. me sentí así como de, ay, lo he perdido todo, no sé. En realidad no tengo la palabra correcta, pero sí fue muy difícil. Fíjate que yo, mi papá solamente en toda mi vida, y eso que yo sí le hice demasiado. Que sí las merecías. Sí, o sea, ya grande, yo un día me le fui a Orizaba, Córdoba, yo no le avisé, yo nada, yo agarré mis cosas y dije, sí, me doy permiso sola, y eso, le apliqué, me voy, y mi papá llamaba, y yo así, como que le vine a hablar y me preguntaban, otra, ¿te diste permiso? Y yo dije, sí le avisé. Y no, para esto hubo una muchachita que sufrió unas cositas y los rasgos eran como los míos. Entonces mi papá me mandó un mensaje, ya andaba ya en la pechanga, mi papá me mandó un mensaje y me decía, solo necesito que me contestes una llamada para saber que tú estás viva, que tú no eres esa persona. Y claro que hice un tío como que todo así me cayó, así como que sí, la De regué blanco, ¿no? Sí. por no contestar el mensaje, o sea, la llamada, pues, y ya le dije, estoy bien, estoy con tales personas, y como normalmente cuando yo me salía, yo siempre era como con mis amigos, pero a mí, o sea, yo cuando digo amigos, son amigos de 14, 15 años, no de esos de pues, 2 años o algo así, no, sino personas que conoces de tiempo. ya ellos también, y ellos también conocían y sabían quiénes eran, ¿no? Que ya nada más le leía a mi papá quizás el nombre y decía, bueno, no hay problema, está en buenas manos, ¿no? Pero esa vez mi mamá era poca de regañarme, o sea, de decirme, ¿te pasa o algo así? Y esa vez cuando yo ya regreso, me dice mi mamá, ¿te pasa? Tu papá estaba que se moría porque no sabía nada de ti. Imagínate, no se animaba ni pararse para ver si tú eres la persona que estaba ahí. Dice, no vuelvas a hacer eso. Pide permiso, te hemos dicho con toda la confianza. Perdón, pide el permiso porque esto no lo queremos volver a pasar. Pues,
Sí, pues Son cosas que uno inconscientemente también hace aquí. con el pierno. Sí, y volviendo, ¿no? A lo del que les platicaba, ¿no? Recuerdo también que él no me daba como que ciertos permisos, pero sabía yo que había como que mucho la confianza conmigo. O sea, por ejemplo, si había algo que era importante o algo de cuidado o algo que tuviera seriedad, él se acercaba conmigo. O sea, yo era como que en esa parte su punto de apoyo y a veces, y yo creo que me hubiera gustado haber sido un poquito más rebelde en ese tiempo, porque de verdad que mi papá, la primera que decía que no, yo era no. ¿Decías caso? Sí, era como que muy de no que yo más bien el otro día sanando cosas porque creo que también las relaciones con los padres uno a veces las va cargando, bueno, al menos yo en mi caso. Entonces, en lo que estaba en etapas de sanación, yo tuve que aceptar que sí fue para mí en ese tiempo muy duro el hecho de que yo decía, o sea, yo doy todo, o sea, yo voy bien en la escuela, yo no doy problemas, y a mí siempre es un no, 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 y entonces el que iba mal, el borracho, el otro era sí, sí, sí. Yo decía, bueno, o sea, ¿por qué razón a veces como papás puede haber tanto Mano dura hacia uno? ajá, o sea, ¿por qué no puede ser un equilibrio de decir, oye, si el que está mal, ¿por qué a ese no lo reprendes? ¿Por qué el que te está dando problemas, por qué ese no lo reprendes y quieres encajarte? Porque yo así lo veía en su momento, ¿no? Con la persona a la que a lo mejor está cediendo todo lo que tú haces. Entonces, sí, entonces para mí sí fue en algún punto muy difícil el hecho de tener que decir, o sea, si yo hubiera sido también un poco más rebelde, o sea, me quedé siempre con esa duda más bien de decir, si hubiera pasado, sí, si yo hubiera sido el mismo trato, exactamente, hubiera reaccionado de la misma manera. porque yo, a mí me tuvo que pasar, me acuerdo en mi último año de preparatoria, algo muy difícil para yo realmente poder sentir el apoyo de mi papá, o sea, ¿cómo decir? O sea, estaba presente, pero realmente yo decía, o sea, si yo hago algo, mi papá no va a hacer lo mismo por mí. O sea, esa era mi mentalidad. Yo decía, si yo hago lo que él hizo, no, mi papá cura lo que a mí me deja. O sea, eso era lo que yo pensaba. A lo mejor así estaba mi hermana también conmigo, porque ella era de buenas calificaciones, ella sí le decían que no ahí. Obedecía. Sí, pero yo no. Bueno, donde sí le hacía caso a mi papá y ahí sí, bueno, también me daba miedo, porque ya se los había contado, que yo nunca supe lo que eran pijamadas, lo que era ir a las albercas con tus amigos, a la playa. Mi papá es muy no llega a la iglesia, pero respeta la Semana Mayor. Eso también lo he platicado mucho. Que mi papá dice que la persona que va de encargado en la familia así extraña es a la que le pasa todo. Entonces, normalmente te vas a la playa y el que le pasa, que ahora sí le El que no pasa era de la algo, familia, ¿no? ajá, siempre es el desconocido. Entonces mi papá me dijo, no, no. Y ahí, eso era lo único que yo le respetaba a mi papá. De ahí en fuera, no, yo me le salía, luego le robaba yo el Tú eres carro. rebelde. Demasiado. Pero mi papá sabía que dentro de la rebeldía que yo tenía, siempre era como que yo respetaba a mi persona. O sea, que no era que me fuera yo a tomar, que yo fuera a hacer cosas que me denigraran como mujer, sino mi papá sabía pues de que yo siempre me he hecho respetar, pues como que también me daba la libertad pues de... ¿Tú, Gaby, fuiste rebelde o fuiste...? A eso iba, fíjate. Sí, porque yo digo, bueno, Gaby, ¿cómo eres? No, ¿Fuiste rebelde? Yo siento fíjate que, Gaby, yo siento que tú Fíjate eras... que cuando. No, yo no soy rebelde. Lo quiero decir que yo coincido mucho con ella en esa parte de que me hubiera gustado ser rebelde. Yo fui una hija muy tranquila. A pesar de que. No se te nota que tú hayas sido Rebelde. rebelde. No, no soy. Bueno, no era. Lo soy ahora. Hubo una etapa de mi vida en la que sí fui. Pero ya grande. Demasiado. Sí, ya grande. Ah. Ya una mujer hecha y derecha, meramente ya. Era Pues más que consciente de mis No, sí, yo decisiones. de chiquita, sí. Pero, ¿sabes qué contribuyó mucho a eso? Lo que les decía de que la relación con mi papá fue prácticamente lo que decía Olga, yo no le tenía miedo a mi papá, pero mi papá era una persona que
Él muy raramente opinaba o daba los permisos o decidía cosas. Mi mamá con un carácter súper imponente hasta la fecha y mi papá siempre fue una persona de un carácter muy dócil, demasiado, diría yo, demasiado para mi gusto. Entonces, todas las decisiones siempre las tomó mi mamá. Y cuando mi mamá quería que mi papá hiciera algo, que reaccionara de alguna manera a alguna de nuestras travesuras o algo así, casi casi que lo obligaba, de verdad. Mi papá, si no era cariñoso físicamente, tampoco para golpearnos, o sea, no había contacto de ninguna manera, ni para apapachar, ni para castigar. Entonces, las pocas veces que nos logró o nos llegó a castigar, perdón, fue porque de plano mi mamá estuvo sobre él. Que tienes que llamarle la atención. Entonces, para mí, que mi papá me llegara a poner una mano encima, de alguna manera, inclusive un chanclacito así, porque él jamás quiso pegarnos, jamás. Eso era lo último que él iba a hacer en su vida, pegarnos, o sea, jamás. Y cuando lo llegaba a hacer era horrible, o sea, yo sentía, porque no lo esperas. yo sentía horrible, yo decía a mi papá, ¿por qué me pegó? O sea, era una cosa muy fea, ¿no? Que mi mamá me dijera y me hiciera y me... Sí, porque ella era la mala, sí, porque ella ya era la mala, ¿no? Ahorita me estoy acordando, ¿sabes qué? Una vez que mi papá me castigó, solamente una vez, porque pues yo me le salía a mi mamá, pero yo te hablo que yo estaba grande, ¿no? Me le salía a mi mamá y llega mi papá, o sea, ya sabíamos que mi papá iba a llegar. Chamacas, no, hasta me vomité, porque mi papá me mató con no puedes salir. Si vas a la tienda tienes que llevarte a tu hermano. Así me la aplicó mi papá. Vomité de estar encerrada en la casa, vieras cómo yo caminaba, iba y venía, yo me desgasté en la casa y no me dejó salir como, ¿qué? 2 días, yo creo. Le vomité, me llevó al doctor y no, pues era la presión de estar encerrada. Le vomité todo. Claustrofobia. De verdad, de estar así. Ay, qué feo. No, sí, la verdad es que esa parte sí la comparto un poco con Olga, en la parte de que no, o sea, pues no, te sentías mal pues cuando llegaba un sí, porque contacto físico, ¿no? Como no está uno acostumbrado a que eso suceda, o sea, yo por ejemplo, sí les decía, ¿no? Yo sí a mi papá le tenía ese miedito. Pero todos le teníamos miedo. Sí, o sea, yo creo como que sí. Hasta los visitantes. Era como que su carácter, ¿no? Me acuerdo. Y la verdad es que lo tenías que agarrar en su momento porque mi papá era alguien, te lo juro que es la única persona en el mundo que yo conozco que es, ¿cómo es esa palabra? Que no sabes cómo va a reaccionar, se me fue el nombre de esa palabra. Ay, se me fue el nombre, pero bueno, o sea, tú no sabías si mi papá, no le puedes atinar, pues, hay personas impredecible, de verdad, o sea, yo a veces decía no, porque a veces mis amigas llegaban y me decían, es que dile, revélate, yo no puedo, pues ahorita, o sea, me aconsejaban, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que en las pocas veces que me decía que sí, pues yo juraba que me iba a decir que no, y las veces que yo decía no, ahorita me salía con que no, entonces nunca le atinaba, ¿no? Recuerdo que en una ocasión llegaban mis amigas, porque como no me dejaba salir a mí así mucho, sí me dejaba, pero no era con horario, yo te voy a buscar, yo te llevo, y dónde está, o sea, era como muy de cuidarme, ajá. Pero no te gustaba eso. Sí, sí me gustaba, la verdad sí me gustaba que me fuera a llevar y me fuera a dejar. Es que sí. sentir la protección del papá es bonito, es algo que yo, por ejemplo, así como tú lo dices, nunca sentí. O sea... No, yo sí, en esa parte sí, la verdad es que me gustaba que me fuera a dejar y que me fuera a buscar. El problema era que a veces, por ejemplo, yo no supe, yo era dos facetas en la adolescencia, porque yo cuando venía aquí era Olga rebelde y lo vivimos súper padre, y yo iba y venía, deshacía y esto, y todo lo que no podía, porque eran mis vacaciones aquí, y cuando yo llegaba ya era de plano, mis horarios eran, no, pues de 6 de la tarde a 11 de la noche, y yo allá, si a lo mucho conocí el antro 2 veces, fue mucho. Mis amigas iban cada fin de semana de antro, yo no iba, no me daba permiso. Me acuerdo mucho con una amiga que le gustaba tomar, y ella se ponía hasta la madre de peda en la casa, y yo la tenía que ver, porque yo no podía tomar. Y mi papá sabía que mi amiga estaba tomando ahí, pero sabía que yo no tomaba, ¿no? Y la dejaba que tomara, y si podía hasta le invitaba las chelas, o sea, era algo
extraño a tu papá. Exactamente, ajá, pero conmigo era así como que muy protector. Entonces me acuerdo que en una ocasión me fueron a ver a mis amigas, esta anécdota me encanta, porque estaba de hecho mi papá construyendo como una salida del balcón de mi cuarto hacia otro, como un departamento que estaba haciendo un lado para mi hermano. Entonces estaba la construcción justa para que yo me pudiera escapar. Y la verdad que él era alguien que confiaba mucho en mí y esa yo creo que era mi mayor miedo, como defraudarlo. El que ya no sintiera esa confianza en mí, para mí eso era como, lo voy a perder todo o lo poco que tengo, si yo hago eso, lo voy a perder todo. Y era alguien para mí importante que decía, no puedo perderlo, ¿no? Mi papá, de verdad, a lo mejor algún día escucha esto y si lo escuchas, de verdad, roncabas que te escuchabas hasta la esquina. Entonces recuerdo que me fueron a buscar mis amigas y me decían, está roncando, o sea, ni te va a escuchar que te salga, literal no te va a escuchar. Y yo así, yo entre que iba y venía decía, es que no puedo. Y en eso estaba uno de, y ahí, no, y iba y venía, yo regresaba y yo con los nervios, no, nunca me puede salir. Pero nos dimos, de verdad, pero nos dimos una divertida con esa roncada que de verdad fue mi noche. O sea, ese día yo me la pasé peor que si yo hubiera ido a un antro. Me casi que moriné de la risa. O sea, fueron cosas, anécdotas bonitas y la verdad que también tengo que agradecer mucho a mis amistades en ese momento, que considero también hasta el sol de hoy de mis mejores amigos, porque si eran de los de, bueno, si tú no puedes, aquí nos quedamos un rato contigo. Luego también se aburrían, ¿verdad? Y se iban, pero sí me hacían compañía, me iban a ver. También recuerdo en una ocasión que yo tuve como mucha inseguridad del amor de mi papá, porque yo lo comparaba mucho con cómo era con mi hermano. Entonces, me acuerdo que en una ocasión yo creo que yo tenía depresión y el mismo, mi papá es médico, entonces yo recuerdo que yo salía de la escuela a las 2 de la tarde, él salía de trabajar, ya tenía otro horario, él salía de trabajar a las 3 y ya se estaba de corrido todo el día. Entonces yo llegaba a las 2 yo de 2 de la tarde de verdad, a 8 de la noche yo dormía. Me paraba a cenar y me volví a dormir ¿qué te gusta? A las 10 de la noche. Creo que en ese tiempo estaba RBD y nada más veía la novela de RBD y vuélvete a dormir de verdad. Y así hasta que, yo creo que estuve así como 2 meses hasta que él se acercó y me dice, oye, tiene 2 meses que nada más te veo cuando te llevo a la escuela. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo como 16 años. Ajá, y me decía, yo creo que tú tienes depresión. Y yo creo que sí, en ese momento no lo supe entender, pero sí yo creo que era como que esa parte de, yo también, yo buscaba mucho a mi mamá, o sea, como que yo siento que dentro de esa parte, pues él no podía cubrir eso, ¿no? Pues que al Por final más que eso él no se puede quisiera, reemplazar sí, ni una ni otra. él hacía muchas cosas, la verdad es que ahora que lo veo y lo puedo entender, él trataba de cubrir muchos aspectos a su manera. Mi papá aprendió a cocinar con nosotros. Y algo así le decías que la comida le salía fea. Porque era un rollo, o sea. Porque se siente, Sí, ¿verdad? o sea, él buscaba la manera. Yo me acuerdo que a mí me encantaban en ese tiempo, ahorita ya los he dejado un poco los camarones. Mi papá los fines de semana me hacía mis camarones, o sea, siempre trataba como que con detalles. A lo mejor no era de expresarlo, pero sí puedo decir que en muchas cosas, cada uno a veces que a veces quieres lo mismo que le dan al otro, pero no te das cuenta a lo mejor de lo que están haciendo por ti. Y entonces hoy sí puedo decir que había muchas cosas que él hacía por mí que en ese tiempo a lo mejor yo no valoraba por estar pensando en el que yo quería salir como el otro lo dejaba, ¿no? Sí, pues sí. O sea, Bueno, como pero que es parte de que haya sido, como lo dice el tema, la nena de papá, ¿no? Porque te arropó, te trató de proteger, que nosotros no nos damos cuenta. Te trató de proteger y a tu hermano lo dejó experimentar como varón. como varón. Bueno, es que también entender ser la nena de papá para mí son otras cuestiones también, no nada más como el que te arropó y te protegió. ¿Cómo cuáles? Para mí sería como que tú, lo puedo decir ahorita que lo veo con mis hijas, por ejemplo. Ajá. Lo puedo poner ejemplo. Ellas buscan mucho a su papá. Su papá es un hombre que las cuida, las protege, las atiende,
él les cocina, él las puede hacer un peinado, él las cambia de ropa, él las lleva a dar la vuelta, juega con ellas, o sea, y es un hombre que se desvive por ellas. Sí, y en la primera oportunidad que tenga de dejar de hacer algo para poder estar presente en algo que es importante en la vida, lo va a hacer. O sea, siento que sí está bien un hombre proveedor, porque mi esposo es un hombre proveedor. Yo siento que sí está bien y es importante. Pero también siento que es importante la presencia en los momentos, o sea, clave, sí. A lo mejor les va a pasar como a mí, que yo crecí y de mi infancia no me acuerdo casi nada. Pero para eso, gracias a Dios, en esta época están las fotos, están muchas cosas, videos, que al menos cosas que yo no tengo, que a lo mejor sí pasaron, pero yo no me acuerdo. Y yo siento que no, o sea, no al grado a como lo estoy viendo con tu con familia, exacto, con tus hijas. Así es. Siento, otra cosa que veo es que, por ejemplo, cuando ellas hacen algo, a mí, ahorita a la edad que tienen, que van a cumplir 5 años, me lo ocultan. No, o sea, no estoy diciendo que sea bueno, a lo que voy es que se lo dicen al papá, o sea, prefieren decírselo a su papá. Entonces, me refiero a que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Yo voy a contar, por ejemplo, una anécdota que tuve de mi papá. Yo dije que mi papá era muy poco del contacto físico y quizás en parte tiene mucho que ver que yo sea así, porque igual mi mamá es así. Los dos fueron, en ese sentido, los dos estaban igual. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y yo estaba ya de novia con mi esposo, me acuerdo, tenía como 24 años, no recuerdo ahorita bien. Tuvimos un detalle ahí, ¿verdad? Y entonces yo dije, ya salí con mi domingo 7. Sí, era una cuestión que a mí siempre me preocupó mucho decepcionar a mi papá en el sentido de no terminar una carrera, porque él era también de la idea de estudia para que tengas un mejor trabajo y no estés como yo, siempre él, y le costaba trabajo, o sea, ganar el dinero para que nosotros fuéramos a estudiar. Entonces yo tenía eso en mente. Entonces cuando a mí me sucedió esta situación, la verdad es que yo sentía que, o sea, que mi papá me iba que yo sabía que no me iba a decir nada porque lo conocía. Pero al final de cuentas era un golpe. Sí, o sea, el decepcionarlo para mí era lo peor. Era la decepción, sí, el decepcionarlo era lo peor. Sí. Y yo me acuerdo que estaba yo sentada, yo se lo dije a mi mamá porque te digo, yo era muy cercana a mi mamá, entonces la primera persona a la que se lo conté y a la que le dije, mami, esto me está pasando, pues mi mamá. Entonces, y yo le decía, no le digas a mi papá porque yo no sé, no quiero, hasta que yo esté segura, no quiero que él sepa nada. Pero yo me acuerdo que estaba sentada en la sala y tenía la computadora donde yo hacía tarea. Y a mí me ganó, o sea, en los pensamientos, y yo empecé a llorar y a soltarme, o sea, un mar de lágrimas, a llorar porque pues mi miedo, y temblaba yo, o sea, yo lloraba y temblaba. Y yo me acuerdo que yo creo mi papá me escuchó porque él estaba durmiendo. O sea, tú estabas llorando ahí por tu remordimiento. Sí, entonces estaban los dos en el cuarto con la puerta cerrada y yo creo mi papá me escuchó. Yo siento que los dos me escucharon, pero mi mamá le ha de haber dicho, ve a ver a la niña, o sea, es lo que yo me imagino porque conozco a mis papás y sé cómo reaccionarían en esas circunstancias. Entonces fue mi papá, se acercó y yo cuando sentí su mano aquí, me privé peor, o sea, peor. Y me acuerdo que él me dijo, mija, porque así me decía, mija, mija, no llores, me dice, pase lo que pase, lo que sea, porque ya mi mamá ya le había dicho, o sea, no se guardaba nada. Bueno, era la confianza entre claro, también. Pase lo que pase, no va a pasar nada, nosotros te vamos a apoyar, tú tranquila, no te preocupes por mí, tú vas a terminar tu escuela, te vamos a seguir apoyando. O sea, la verdad que ahorita me acuerdo y pues sí me dan el sentimiento porque pues también hablar de mi papá ahorita es duro porque pues él ya no está y está reciente y justo en este mes, hace 2 años fue que él falleció. Hace unos días fue su segundo aniversario. Yo soy una persona a veces un poco dura. Fui la única de la familia creo que no publicó nada en su muro del aniversario ni nada porque pues ella no está. Es muy fuerte. Y para qué yo siento respeto, que cada quien lo recuerde a su manera. Pero pues yo lo recuerdo aquí y tampoco quiero ir por la vida no dando lástima, sino que la gente diga, ay,
pues es que su papá y a cada rato, y que digan, ay, lo publica cada rato, pero cuando estuvo en vida, pues no tuvo esa cercanía con él, porque es que así fue, en realidad así fue, o sea, toda la confianza siempre fue hacia mi mamá. No digo que no quisiera a mi papá porque yo lo adoraba y claro que lo adoraba y me preocupaba decepcionarlo. Pero mis pláticas y todo eso, pues siempre fue con mi mamá. Ese apego, ¿no? Así es. Entonces, ese momento sí lo recuerdo porque sí fue un momento importante en mi vida, o sea, y sí estuvo, él me abrazó, o sea, de las pocas veces, sinceramente, y sentí alivio, o sea, sentí alivio porque dije, bueno, no lo estoy decepcionando, pase lo que pase, ya él me lo dijo, ¿no? Pasó que no, o sea, fue falsa alarma. Un susto. Pero bueno, al menos fue falsa alarma. Pero te hizo diste conocer cuenta. esa parte de... Y sabes que de ahí en adelante fue como, no había mucha comunicación, pero mi papá estuvo presente en todos los momentos importantes de mi vida. Cuando terminé mi carrera, o sea, él estuvo ahí, fue a mi graduación, o sea, a mi titulación y todo. Estuvo el día que yo me casé, él me llevó al altar. O sea, no era un hombre expresivo físicamente, pero sabía, o sea, sabía estar y me lo demostraba de otra manera, ¿no? A mí me hubiera gustado ser más, un poco como Mariana, mi hermana, que ella es un poco más empalagosa, siento más ella era muy cariñosa con él y a mí me da gusto porque a pesar que no era su padre biológico, ella lo apapachó mucho y yo decía que bueno, porque al yo no ser así, tiene alguien que sí le esté dando lo que yo no. él inclusive dejó dos hijos más grandes, él también tiene dos hijos mayores, que la verdad yo a ellos los quiero, trato de convivir con ellos, incluso ahora más, ahora que mi papá ya no está, pero hay mucho de ellos o en ellos que yo veo a mi papá, o sea, físicamente ellos sí son igualitos a mi papá, yo a los dos los veo y digo, ay no, es que parece que estoy viendo a mi papá, que estoy hablando con mi papá y yo me siento tranquila cuando los voy a ver, la verdad. Y es mi manera quizás de recordarlo, de honrarlo, o sea, el estar presente con ellos dos, que pues también son mis hermanos, pero también tuvieron esa ausencia, la verdad, ellos, de parte de mi papá, ¿no? Pues que ellos se separaron, mi papá se quedó acá, ellos se quedaron allá, y pues ellos tienen aparte su duelo, ¿no? Y la verdad es que es como dice ahorita, a veces cuando uno está pequeño no se da cuenta de algunas situaciones y ya cuando creces y más cuando tienes hijos es cuando empiezas a entender muchas cosas. Mira que ahorita que tú estabas contando eso, yo he decepcionado a mi papá muchísimas veces. Pero él te lo ha dicho. Él te ha dicho, no, estoy decepcionado de ti. Entonces, no, porque, o sea, hoy en día no me lo ha dicho mi papá, pero me lo ha como dado a entender. Ajá. No, Que me ha dicho, o sea, lo que tú me estás preguntando, yo siento que yo decepcioné a mi papá porque yo no tengo una carrera, o sea, no estudié, tuve todas las oportunidades porque si yo estudié en La Salle, de ahí le dije, ya no quiero estar aquí, es mucho relajo, que esto, me fui a Juárez a estudiar, y te hablo de la prepa, o sea, me fui a estudiar fuera, de ahí le dije, ya no quiero estar acá, y todo fue escuelas de paga, le dije, ya no quiero estar en Juárez, ya me aburrí estar viaje, no, búscate una acá, y así, o sea, todo me lo estaba consintiendo mi papá, y al no tener una carrera, es mi forma de sentir que yo he decepcionado a mi papá de esa manera, pero lo que hoy en día soy, y lo que le he notado a mi papá, que mi papá me ha dicho, eres chingona, hija. O sea, como que me da a entender entre sus palabras que está orgulloso de mí. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente yo confío en mi papá y quizás mi papá no es tan cariñoso, pero siempre, como dices tú, trata de estar de alguna u otra manera, trata de estar conmigo. Él, el día que me casé, bueno, ni recuerdo si estuvo o no estuvo, pero él estaba enojado conmigo. Entonces yo lo entendí, ni se lo reprocho, la verdad, ni nada. Yo digo, entiendo que mi papá no quería esa persona en mi vida y por eso no fue y se lo respeto. Pero después él sí empezó a involucrarse ya con mi familia, ¿no? Hay veces que mi papá, bueno, hay cosas que yo me reservo que no me gusta que la gente sepa, pero cuando mi papá se da cuenta, ve, entonces nada más me hace así, me dice, eres chingona. Y así, o sea, me ve haciendo cosas,
o por ejemplo, cuando se enteró que yo estaba en la radio y que teníamos esto y todo, me dijo, porque mi papá me dice Merito, ¿a poco estás en la radio? Cuando estuvimos, el jueves, él fue por mi hijo, lo fue a buscar y me dijo, dime, me habló todavía y me dice, ¿cuál es la estación? Él y mi mamá. Y me dio muchos, o sea, como el sentimiento, ¿no? Y me dice, es que dice tu papá que cuál es la estación, dice, por culpa de regreso en la carretera te vamos a escuchar. Y yo dije, pues a lo mejor y se le olvidó, porque pues mi papá también es muy activo y así, ¿no? Entonces veo a mi hijo ya y me dice, estabas hablando de mis abuelos, porque yo comenté ese día algo de mis papás, y me dice, pero mi abuelito se empezó a reír, dice, y mi abuelita también, pero me puse a ver la repetición y no era como pues nada malo, sino yo estaba diciendo de Yo sí que dije. que cómo es mi papá. Entonces, y le dije, ¿y qué dijo tu abuelito? ¿Qué hizo tu abuelito? Y me dice, no, dice, se empezó a reír, dice, una sonrisa así. Y dije, ay, mi papá. O sea, es como que trata de una u otra forma de darme a entender que él está orgulloso Claro. de lo que soy hoy, Claro. pues. Es que fíjate que yo he entendido ahorita que soy mamá y veo a mi esposo como siendo papá con sus hijas, que yo siento que no hay nada en este mundo lo suficientemente grave que un hijo pueda hacer para decepcionar a los padres. O sea, porque el amor de padre y madre, hablo en general de los dos, es una cosa fuera de este mundo. O sea, es algo que no se puede expresar ni con palabras, ni te lo va a decir todo en un abrazo, en un beso. O sea, es algo que no tiene... Fíjate que yo me he dado cuenta porque, te digo, hay cosas que yo no les cuento a ellos, o sea, cómo me he logrado mover y cosas así, no, o sea, no soy expresiva en esas cosas, porque tampoco busco que me estén como que aplaudiendo las cosas, ¿no? Pero el hecho que mi papá se entere por otras personas y cómo me lo pregunta, y ahí es donde digo, mi papá se siente bonito porque mi papá se da cuenta que tengo demasiados conocidos y la manera en que mis amigos responden, o sea, tanto conmigo y con él, porque la verdad mis amigos le toman cariño, porque mi papá es de verdad una chulada de persona, me llena pues ver cómo mi papá dice, oye, fíjate que me dijo tu amigo que esto y el otro, y yo me quedo, sí, me digo, así como chiviadona, pues, ajá, Ay, pero chicas. sí. Pues no, este tema yo creo que es muy extenso y hay muchas cosas que se tienen que platicar, pero pues nos tenemos que despedir. Algo que quieran aportarle a la gente, a las nenas de papá, algún comentario. No, pues en resumen, pues ya ni dijimos, ¿no? Si somos o no fuimos las nenas de papá, porque... Yo creo que sí. yo O sea, creo porque que, como decía Gaby, la manera de expresar de los padres ha sido diferente. yo siento que yo no fui la nena de papá. Yo soy una niña de mamá. Sinceramente y abiertamente lo puedo decir. Amo y amé a mi padre profundamente, pero mi relación más cercana, y lo he externado y no tengo pena de decirlo, incluso mi papá lo sabía perfectamente bien. Yo pienso muchas veces el día en que mi madre ya no esté conmigo, qué va a pasar conmigo, en el sentido de, yo siento que sí va a ser algo muy fuerte en mi vida. Sí, soy demasiado en exceso cercana a mi mamá. Entonces, claro que amé a mi papá y el día de hoy que ya no está conmigo, lo recuerdo con mucho cariño. Fue un abuelo muy lindo con sus nietas, con todos sus nietos. Fue un hombre muy trabajador, me enseñó eso, a trabajar y respeto, digo, cada quien, todo el mundo comete errores en la vida y los hijos, yo siento los hijos no somos quienes para juzgar a los padres, de verdad. Entonces, hasta el día de hoy, pues su memoria, te digo, la respeto, les hablo a mis hijas de él, lo recuerdan todavía. Y la honras, ¿no? Y pues trato, y te digo, la manera de recordar lo que yo tengo, que fue una promesa que yo le hice a él en sus últimos días, pues que yo no me iba a alejar pues de sus hijos, que son mis hermanos. Y, o sea, a partir de que se fue, cada año yo voy y la verdad me gusta mucho ir. Me siento cerca de mi papá cuando estoy ahí. Eso es lo que pasa. Bonito. ¿Tú me algo que? Bueno, pues que nunca sientan que como que no están, que los padres no están orgullosos de ellos.
O sea, de alguna u otra manera ellos nos hacen ver que sí se sienten orgullosos y entender la parte, si somos no expresivos, muchas veces depende de un pasado, o sea, qué tanto les demostraron ellos el amor, el cariño. Si a nosotros, o sea, nosotros nos cuestionamos y nos cuesta muchas veces, ahora los padres que ya no tienen en dónde más como romper la barrera, no sé cómo le quieren llamar, realmente no hay padre que no ame, ¿no? Ni madre también. Entonces, pues aquí aprovechando también que al viejo gruñón, al viejo lesbiano, Al viejo lesbiano, sí me encanta. al viejo lesbiano, te amo, papi. Yo soy Ay, orgullosa de ti. ¡Qué lindo! Bueno, pues ya para despedirnos, yo lo que les puedo decir es que no tengan nunca miedo a decir nada. A veces se complica un poco por el carácter de cada persona, pero no hay nada de malo en ser amoroso. Yo creo que yo toda la vida fui amorosa porque mi madre me lo enseñó. Mi mamá es una persona que te puede llegar de ser un dulce a ser el limón más agrio, pero la verdad es que puedo decir que mis palabras de amor, mis gestos de amor, mi lado amoroso y cariñoso se lo debo a mi madre y me hubiera encantado podérselo eso transmitir a mi papá porque siempre tuve ganas de eso, ¿no? De demostrarle mi amor y pues él nunca me permitió, ¿no? Pero bueno, de alguna otra manera sí puedo decir que le agradezco porque siempre estuvo. Hoy lo puedo aceptar, hoy lo puedo ver y a su manera y todo. No somos muy frecuentes, pero de verdad que cada que hablamos por teléfono me muero de risa porque hasta le tomo captura de pantalla para mandárselos a mis hermanos 2 horas y media, 2 horas, y de verdad es que no queremos ni colgar, pero a veces le digo, papá, mis hijos me esperan. Y es alguien que siempre lo digo y lo voy a volver a decir, que así como mi mamá me enseñó el amor, él me enseñó el amor hacia Dios. Y esa parte no la cambio por nada. Ya estamos llorando y yo de aquí. Imposible no llorar. Sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.